muy buenas tardes a todos, o buenas noches. Les damos la bienvenida a este nuevo taller, al tercer taller de nuestro coloquio de estudiantes de Historia de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que se inserta en el marco de la historia de las elecciones. Mi nombre es Alejandro Valdés y seré su moderador en esta ocasión. Esta mesa de trabajo estará a cargo de la doctora Carlota Casalino Sen y del doctor Martín Tanaka Gondo. Antes de pasarles la palabra a ambos, me gustaría presentarlos primero. La doctora Carlota Casalino Sen es profesora principal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos e investigadora RENACID CONCITEC. Es además doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Historia por la misma universidad, por la San Marcos, y también ha sido profesora en la PUC. Es además miembro titular del Grupo de Investigación Historia y Ciudadanía Activa, también de la San Marcos, e integra el proyecto Narra la Independencia desde tu pueblo, tu distrito, tu ciudad. Por otro lado, el doctor Martín Tanaka es doctor en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLASCO, en la sede de México. Es también profesor principal del Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú y actualmente es director de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas. Es, asimismo, investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos, del que fue su director general. Además, ha sido Visiting Fellow en el Helen Kellogg Institute for International Studies de la Universidad de Notre Dame de Indiana, Estados Unidos, y es columnista político en el diario El Comercio. Para comenzar la primera ponencia, le doy palabra a la doctora Casalino. Doctora. Muchas gracias, Alejandro, por la presentación. Y en primer lugar deseo agradecer a la doctora Claudia Rosas, a Mariana Reyes y a Vasco Chaparro por la invitación a participar en este taller. Estoy muy contenta. Hace años, me hicieron recordar que hace años me presenté una ponencia cuando era estudiante de la maestría en Historia. Y bueno, yo feliz por la invitación. He preparado un PPT y voy a empezar a compartirlo. Ya, entonces, este taller de historia de las elecciones, estuve pensando que podría ser muy útil empezar explicando un poco desde el principio cuál ha sido la motivación. Y la motivación en principio es que contarles que las elecciones políticas son un mecanismo que utilizan las sociedades para designar a sus representantes y autoridades. Y si estas elecciones son competitivas, son justas y además son transparentes, que son principios básicos de los procesos electorales, entonces va a dar lugar a gobiernos democráticos. Y las últimas elecciones vividas en nuestro país han mostrado la tensión existente entre los competidores y lo que está en juego. Eso justo puse en la sumilla de ese taller porque me parece que es lo que me ha permitido organizar esta información. Muchas veces lo que está en competencia en un proceso electoral es justamente no solamente el programa de gobierno, sino que a veces también hay intereses de grupo o de varios grupos que tienen expectativas de mantenerse o de alcanzar el poder. Entonces, en el contexto de este 31 Coloquio Internacional de Estudiantes de Historia y en el marco de este taller de historia, las ideas principales que quería compartir con ustedes es justamente respondernos a estas preguntas, ¿no? Si las elecciones en nuestro país siempre han sido así de tensas como las de este año, 2021, quiénes son los actores electorales, si siempre fueron los mismos, y a cargo de quién ha estado la organización de estos procesos electorales, y
y cuál ha sido la participación de la población, si siempre hemos tenido estos números tan importantes en términos de electores o no. Entonces, sobre esa base, voy a partir brevemente de qué cosa es el sistema electoral, segundo, una visión histórica del sistema electoral y las conclusiones. Lo que les quiero decir con respecto al sistema electoral es que el sistema electoral es no solamente es un mecanismo de transformación de los votos en escaños o resultados electorales, sino que en nuestro país también se entiende, según la ley y según la propia Constitución, que el sistema electoral son los 3 organismos electorales que se encargan de organizar y fiscalizar y vincularse con todo lo vinculado, con todo lo que tiene que ver con los procesos electorales, ¿no? Entonces, brevemente voy a decirles esto porque el sistema electoral tiene mecanismos muy técnicos, muy técnicos, que es bien importante, que a mí me parece que los ciudadanos debemos conocer y que en el transcurso de la época, sobre todo en los últimos años, digamos del siglo XXI, el sistema electoral en nuestro país se ha ido perfeccionando, especializando y tiene un estándar internacional, ¿no? Porque ese es el otro tema importante, que los procesos electorales deben tener estándares internacionales y por eso hay misiones de observación electoral que dan fe justamente de que este proceso sea un proceso democrático. Entonces, como les dije, es un sistema, es un mecanismo que transforma nuestro voto en un resultado electoral. Además, es una técnica para designar a los representantes. Solo son democráticas si las elecciones son competitivas. Y en nuestro país y en nuestra historia electoral hemos tenido procesos electorales competitivos, semicompetitivos y no competitivos. Entonces, y además hemos tenido procesos electorales antes de ser república. Está muy vinculado al sufragio y a la representación. Después, comentarles que hay varios principios fundamentales que tienen que ver con el derecho al sufragio, son clave hoy en día. Si no se producen de esta manera, no son una elección transparente, ni democrática, ¿no? Tiene que ser igual, es decir, ninguno tiene un voto que tiene más peso que el otro, todos los votos valen lo mismo, es libre, el sufragio se ejerce sin coacción, es directo, en el caso peruano es directo, hay todavía algunos procesos hay unos sistemas electorales en otros países que todavía sigue siendo indirecto, pero en el caso peruano es directo y es secreto. Estos 4 principios son clave, sobre todo el tema del voto secreto, ¿no? Para evitar justamente que sea manipulado el resultado. Y bueno, hay distintos tipos de sufragio también, activo-pasivo, obligatorio o facultativo, presencial y no presencial. Después, hay algo que también es bien importante, que es que el sistema electoral nos remite al principio de representación política. Hay un principio mayoritario o proporcional, en el caso peruano es proporcional desde la fundación, desde la creación del Jurado Nacional de Elecciones, que ya lo vamos a ver. Hay una serie de procedimientos y técnicas y todo está orientado a hacer efectivo este principio de representación política, ¿no? Ahora, algo que es bien importante es que, como señala Dieter Nolen, es que los sistemas electorales responden a un contexto, a las instituciones, a la cultura política y a la historia. Todo eso hace que un tipo de elemento electoral puede ser igual en uno y otro país, pero la diferencia va a estar en el contexto, en la cultura política y en otros elementos, ¿no? Después, el sistema electoral tiene varios elementos, son 5 en realidad: las circunscripciones electorales,
la forma de las candidaturas, el procedimiento de votación, cómo se convierten los votos en escaño, es la fórmula, y el umbral de representación. En el caso de la circunscripción electoral, es uno de los elementos más importantes que inciden en el resultado electoral, y en el caso peruano eso es algo que vale la pena que tomemos en consideración. Las circunscripciones electorales pequeñas son hasta 5, las medianas son de 5 a 10, y las grandes son más de 10. ¿Qué significa eso? Que hay circunscripciones electorales donde uno elige, pues, dos congresistas, o pueden elegirse en otra circunscripción 5 congresistas, o más, ¿no? O 10 congresistas, 15, y entonces lo ideal sería que haya una representación proporcional a la población, y también aquí se nota, en nuestro caso ya lo vamos a ver, que Lima, por ejemplo, es una circunscripción grande, pero es la única circunscripción grande que tenemos en nuestro país, ¿no? Tenemos, fíjense, Amazonas, Apurímac, Ancash, Ayacucho, Cusco, que son circunscripciones pequeñas, ¿no? Las medianas ya son Arequipa, Cajamarca, La Libertad, Piura, y la única que es una circunscripción grande es Lima, y eso refleja justamente esa concentración o el hipercentralismo de la región, ¿no? De Lima. Después, las formas de las candidaturas, esto también es bien importante que se conozca, porque es el mecanismo a partir del cual uno establece no solamente la forma de la candidatura, sino el procedimiento de la votación, que están íntimamente relacionados, ¿no? En nuestro caso, generalmente, nuestras formas de candidatura, en el caso de elecciones congresales, son cerradas y no bloqueadas, porque tenemos voto preferencial, y el procedimiento de votación es distinto, hay muchísimos. Nosotros tenemos especialmente el preferencial, como les había comentado, y la conversión de votos en el escaño, así como las circunscripciones electorales, la conversión de votos en el escaño es, además, otro mecanismo relevante para configurar el resultado electoral, ¿no? Allí es donde sí se benefician a las listas más votadas, o se establece un término medio, o se favorece a los segundos más votados, ¿no? Aquí hay puesto en esta diapositiva un enlace para una explicación de un video. Yo después les voy a mandar este video para aquellos que tuvieron acceso a la lectura y se hayan inscrito en el taller, puedan mirar esta parte que es bien técnica y que tiene que ver con la fórmula de la votación. Y finalmente, el umbral de votación, que es una barrera legal que va a establecer o va a pretender hacer efectos concentradores para que no haya dispersión del voto, porque tiene que haber un equilibrio entre la representación y la toma de decisiones, ¿no? Los resultados electorales, ¿no? Y la posibilidad de la gobernabilidad. Pasemos ahora a ver el tema de esta historia del sistema electoral. Lo primero que les puedo decir, ya que estamos entre historiadores y estudiantes de historia, es que entre las fuentes importantes está el padrón electoral, las cédulas de votación, las normas son bien importantes, los diarios, la prensa, lo que dicen los medios de comunicación, los spots publicitarios, la forma como se organizan las candidaturas y cómo hacen campaña. Todas esas son fuentes bien importantes para poder estudiar la historia de las elecciones, y algunas de estas fuentes, además, a lo largo del tiempo han cambiado de nombre. Por ejemplo, el padrón electoral antes se ha llamado censo de población, en sus etapas bien tempranas se ha llamado registro de almas,
registro general de la República también, lista de personas inscritas, relación de mayores contribuyentes o registro electoral. Y en el caso de la cédula de votación también se ha llamado boleto de sufragio, y otra fuente importantísima es el acta electoral, que es bien importante que esté siempre transparente, publicitada. Y los organismos electorales también han sido diversos a lo largo de nuestra historia. Antes han sido las parroquias las que han estado a cargo de la organización del proceso electoral, después han sido los municipios, después el Congreso también era parte de lo que veía los resultados electorales y su proclamación, el Poder Judicial en algún momento también, la Junta Electoral Nacional también ha sido otro organismo electoral, hasta que en la década de los años 30 del siglo XX ya se conformó el Jurado Nacional de Elecciones, y a fines del siglo XX se estableció tres organismos electorales, ¿no? Que son los que ahora están a cargo, que es el Jurado, la OMPE y el RENIEC. También es bueno que se sepa en términos conceptuales que cuantas más personas participan en la toma de decisiones, estamos hablando de instituciones políticas inclusivas, tal como sostiene Acemoglu y Robinson, y también en los procesos electorales se pueden ver cómo podemos pasar de un continuum de democratización a desdemocratización, y además podemos darnos cuenta si estamos ante un estado de alta o de baja capacidad. Y eso lo plantea Charles Tilly en su libro Democracia. Y Nolen, bueno, ya les dije que tiene que ver con el contexto, y los procesos electorales tienen tres etapas, ¿no? La etapa preelectoral, la etapa electoral, que es el mismo día de la jornada electoral, y la postelectoral, que incluye los resultados electorales y la entrega de las credenciales. Los tipos, como ya les comenté al principio, son no competitivas, semicompetitivas y competitivas, y en el Perú hemos tenido todas estas tipos de procesos electorales, y esto también puede ir acompañado a temas vinculados a relaciones de alteridad, cómo nos vemos y cómo competimos y cómo desarrollamos, cómo miramos al otro competidor del proceso electoral, el proceso de secularización también, de individualización, y también tiene que ver con el tema de identidad y reconocimiento. En 1812 vamos a tener como antecedente nuestros primeros procesos electorales, y el contexto va a ser en las Cortes de Cádiz. Va a hablarse en esta época de gobierno representativo, y las disputas en términos electorales tenían que ver con los criollos versus los peninsulares en el ámbito parroquial, y las características era que estábamos dentro del Estado borbónico, que se encontraba en crisis, y además en un proceso en el cual se aprecia un fortalecimiento de la Iglesia, que es lo que va a permitir que sean las parroquias el espacio geográfico territorial para establecer los mecanismos de organización de las elecciones. El voto en esta época va a ser indirecto y va a ser inclusivo masculino. Voto indirecto va a ser en 2 niveles, y inclusivo porque van a participar toda la población que es libre, ¿no? Ya en 1822 vamos a tener elecciones en el marco del proceso de la independencia, y estas elecciones van a ir cambiando a lo largo del tiempo. En la primera constitución vamos a tener nuestras primeras elecciones. Son elecciones que se van a dar entre el periodo del 22 al 24. Aquí las disputas principales se dan entre caudillos y prefectos regionales, y estamos ante un estado de baja capacidad, donde hay un fortalecimiento de poderes locales, como señala Antonio Anino en Soberanías en Lucha. Sigue siendo inclusivo, es decir, hay mucha participación, sobre todo en el primer nivel del proceso electoral, es inclusivo masculino, y hay un proceso de transformación y de tránsito de súbdito a ciudadano. La ciudadanía tiene voz activa y voz pasiva, es decir, uno puede elegir y además puede ser elegido, y la parroquia va a continuar siendo la referencia base para organizar el proceso electoral y para organizar el padrón electoral.
En las elecciones del año 72 vamos a encontrar un cambio importante, que es que ya desde mediados del siglo XIX había comenzado a participar civiles en las disputas electorales, en la competencia electoral, y por lo tanto estos civiles beneficiados con el boom guanero van a hacer unas disputas respecto en el proceso electoral con los militares, ¿no? Y en el 72 se va a lograr la presidencia de Manuel Pablo, el primer candidato civil, a partir de la formación del Partido Civil, y este Partido Civil se forma dentro del Congreso, es decir, tal como señala la teoría de partidos políticos, donde el primer origen de los partidos está justamente en el momento de tomar decisiones en el Parlamento. Eso es lo que vamos a tener en este periodo en el Parlamento del año 72 en adelante. Las características es que vamos a tener un incipiente fortalecimiento de Estado, que va a expresarse en la centralización, vamos a tener un presupuesto, una burocracia civil y militar, y Lima va a comenzar a tener mayores recursos que el resto del país, ¿no? Y sigue siendo un proceso electoral masculino, inclusivo. Esta tendencia de proceso electoral masculino inclusivo va a cortarse radicalmente en este periodo de las leyes electorales de 1896, donde vamos a tener una caída drástica del padrón electoral. Ya no va a ser unas elecciones inclusivas, sino van a ser excluyentes. Solamente el 4% de la población va a participar en los procesos electorales, porque las leyes electorales van a señalar que solo pueden votar la población que sabe leer y escribir los alfabetos. Y por lo tanto, eso va a dar lugar a que se genere lo que se va a denominar la república oligárquica o república aristocrática, ¿no? Entonces es un periodo de reconstrucción del Estado oligárquico, hay una centralización y hay una organización electoral en torno a la Junta Electoral Nacional, que también surge en este proceso de leyes electorales del 96. En la década de los años 20 y 30 va a haber la posibilidad, hay un proceso electoral, vamos a tener además la Constitución del 20 y la Constitución del 33, donde se va a plantear la posibilidad de que retorne el voto electoral a la población analfabeta, pero esto no va a modificarse. También en la Constitución del 33 se va a discutir si las mujeres pueden participar en el proceso electoral, algo que tampoco se va a aceptar. Aquí en esta década también es bien importante porque el gobierno de San Manesio Ocampo va a hacer unas importantes reformas electorales. Entre ellas está la creación del Jurado Nacional de Elecciones, que el principio electoral sea proporcional. Aquí van a haber varias disputas en torno al acceso al poder. Vamos a estar en un estado de alta capacidad, pero va a estar dependiente económicamente, especialmente de los Estados Unidos. Lima va a expandirse aún más y vamos a tener procesos de democratización y de desdemocratización en este periodo de los años 30 y en adelante. Aquí vamos a tener además ya ante esta idea de la república oligárquica la idea de asamblea de mayores contribuyentes, y estos mayores contribuyentes son los que organizan los procesos electorales, y además en el periodo de Benavides se va a utilizar el registro militar para elaborar el padrón electoral, ¿no? Esas son las características de este proceso. Después en el año 45 vamos a tener disputas en el sentido del militarismo versus el gobierno representativo, y vamos a tener gobierno dividido muy marcado, que va a hacer que el Ejecutivo pierda mayoría en el Parlamento y después pierda mayoría o pierda la unidad dentro del mismo Ejecutivo, ¿no? Entonces va a ser un periodo donde es un estado de baja capacidad, donde, como dice Sinesio López, estamos ante una incursión democratizadora, y sigue siendo un proceso electoral masculino exclusivo para personas que saben leer y escribir.
En el año 56 ya tenemos la incorporación al padrón electoral y a los procesos electorales de mujeres. Las candidaturas de las mujeres van a estar en todas las listas. Es un periodo muy interesante porque además surgen nuevos partidos políticos mucho más vinculados a los sectores medios, más progresistas, y la democracia cristiana, por ejemplo, Acción Popular surgen en esta época, y vamos a tener una senadora y 7 diputadas en las listas que van a lograr espacios en el hemiciclo. En los años 80 va a ser otro momento de ruptura, un hito importante, porque recién, fíjense, desde las leyes de 1896 a la actualidad, al 80, recién en los 80 la población analfabeta puede participar en los procesos electorales. Además, los jóvenes que antes tenían 21 años para poder elegir, ahora pueden elegir desde que tienen 18 años, y por lo tanto el número de participantes electores es bastante alto. Es un estado de baja capacidad, pero es inclusivo, son elecciones inclusivas y además elecciones participativas. A partir del año 2006 en adelante, ya tenemos una tendencia hacia una mayor participación de electores, casi universal, en el sentido que pueden participar, por ejemplo, los miembros activos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. Los jóvenes que cumplen años hasta el día mismo de la jornada electoral es otro elemento novedoso de estas reformas electorales recientes. Antes se cerraba el padrón electoral y los jóvenes que tenían 18 años en el momento que se cerraba el padrón electoral eran los únicos que podían votar. Ahora ya no, si cumple años hasta el día mismo del proceso electoral puede votar, y estamos hablando más o menos de 800.000 a 1 millón de electores nuevos, ¿no? Sin embargo, falta incorporar nueva gente al padrón electoral, que en otros países de la región sí participan. Como conclusiones les puedo decir, aquí podemos ver una trayectoria del padrón electoral, donde el año 72 tenemos una línea que asciende, que hay un incremento porque dentro de los hitos es importante la presencia del primer gobierno civil. Después hay una caída de la curva porque se da un proceso electoral excluyente radicalmente, porque solo pueden votar el 4% de la población. Después comienza un proceso de discusión en el año 31, es importante porque surge el Jurado Nacional de Elecciones, y hay un proceso, por lo tanto, de profesionalización y de generar una entidad autónoma, ¿no? Con autonomía respecto a la política para que pueda organizar los procesos electorales. El año 45 es un año también importante de incursión democratizadora. En el 56 también es un hito importante porque participan las mujeres. En los 80 también porque tenemos la presencia de electores analfabetos, ¿no? La curva se puede mirar acá con mayor detalle desde el año 31 en adelante. En el 56 noten cómo hay esta línea ascendente, y ya en los 80 también, ¿no? La participación electoral realmente era bien poca, ¿no? Aquí estamos hablando, en el 31 participaba el 8% de la población, porque de hecho el tema del analfabetismo en nuestro país es un problema que se ha resuelto realmente a finales del siglo XX. Y acá se puede ver también que el porcentaje de participación de votos válidos en procesos bien polarizados o de transición democrática, se puede ver que la participación de votos válidos es marcada, como fue en el año 56. Y para cerrar, les puedo comentar que es muy importante que la ciudadanía tenga conocimiento sobre el funcionamiento del sistema electoral en nuestro país.
La historia electoral en el Perú muestra una trayectoria de democratización, desdemocratización y democratización. Sin embargo, no hemos alcanzado una participación universal plena. Hay algunos grupos que aún no pueden ejercer su derecho al sufragio, pero que en otros países de la región ya lo están haciendo. Hay que estar alertas, este es algo bien importante para el día de hoy. Hay que estar alertas a los debates que presentan argumentos sobre el voto facultativo, porque podrían estar escondiendo un proceso de exclusión y volver a periodos oligárquicos como fue las leyes electorales de 1896, que fíjense que duraron varias décadas para volver a ser un proceso electoral con mayor participación de la población. Eso es todo y muchísimas gracias por, bueno, acá hay algunas referencias bibliográficas que, como les dije, voy a compartir con ustedes porque he puesto varios enlaces para que puedan acceder a los textos completos y muchísimas gracias por su atención. Gracias, doctora Casalino. Entonces, ahora les doy la palabra al doctor Tanaka. Doctor. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, yo quiero empezar agradeciendo por la invitación. Para mí es un reto que me resultó muy tentador aceptar esta invitación, que la entiendo pues también como una invitación a un diálogo interdisciplinario, ¿no? Como ustedes saben, yo tengo formación de sociólogo y de cientista político, y eso, me resultó una tentación muy grande participar en un coloquio de estudiantes de historia, además en un espacio como este, como un taller, ¿no? En donde la idea es intercambiar, discutir y conversar, ¿no? Entonces, por estas razones es que me pareció irresistible, digamos, esta invitación, y pues y por eso es que tuve la temeridad de aceptar, para proponerles algunos temas de discusión, ¿no? Sobre los cuales, digamos, hace algún tiempo yo bueno, estoy trabajando y quisiera trabajar más sistemáticamente. Entonces realmente esta dinámica de taller me va a servir mucho, y me perdonarán que lo que voy a hacer es presentar ideas relativamente preliminares y tentativas, pero creo que precisamente para eso es que va a servir, o que va a funcionar en una lógica de taller, ¿no? Yo les sugerí que leyeran, para los que no lograron matricularse en el taller, pero están siguiendo esta transmisión, yo sugerí una lectura motivadora, que es un texto que escribí, que lleva por título Agencia y Estructura y el colapso de los sistemas de partidos en los países andinos, que es un artículo que salió publicado en un libro que lleva por título La iniciación de la política, el Perú político en perspectiva comparada, editado por Carlos Meléndez y Alberto Vergara, publicado por el Fondo Editorial de nuestra universidad en el año 2011, y que lo pueden ustedes, la universidad lo ha puesto a disposición, ¿no? de acceso abierto, y se puede descargar a través de la página web del Fondo Editorial, ¿no? Y bueno, entonces yo lo que quería proponer es un debate sobre un tema que a mí me apasiona, ¿no? Que son las relaciones entre agencia y estructura, ¿no es cierto? ¿Cuál es el margen sí, cuál es el margen eh, para definir el rumbo de los acontecimientos que tienen los actores políticos, y cuál es el margen y el rango que te imponen las restricciones estructurales, ¿no? Que más bien pues hacen como inútiles en algunas coyunturas los esfuerzos de los actores, ¿no? De qué depende, cómo conceptualizar esto, en qué condiciones pesan unas cosas más que otras, y plantear esta discusión con, pues no sé, con cierta perspectiva histórica, ¿no? Y tratar de propiciar una conversación interdisciplinaria, ¿no? Cómo es que los historiadores entienden este dilema, y aterrizándolo también al análisis de los procesos electorales, ¿no? Cuyo contexto Carlota acaba, ¿no? Cuyo contexto y cuyo mapeo general Carlota acaba de hacer muy, muy bien, ¿no?
Entonces, bueno, eso es lo que quisiera que logremos en esta sesión y entonces compartir un poco ciertos estilos de trabajo y de razonamiento que yo creo que son muy típicos de la ciencia política al analizar las elecciones y, bueno, e intercambiar con la perspectiva de ustedes como historiadores, ¿no? Bueno, a ver, quisiera empezar con plantear una motivación, ¿no? ¿Cuál es el punto de, una referencia que sirve como punto de partida para los temas que les quiero proponer hoy, ¿no? Fíjense, en los últimos años, a partir de las elecciones recientes, 2016, 2011, 2006 en particular, ¿no es cierto? O sea, la elección que gana Ollanta en el 2000, en el 2011, un poco la elección que ganó García en el 2006 y la elección de Pedro Pablo Kuczynski, perdón, la elección de Humala, de Kuczynski y la más reciente de Pedro Castillo, ¿no? Uno lee comentarios y análisis de estas elecciones y uno suele encontrar una suerte de debate, ¿no? Y más o menos implícito. Y el debate, diría yo, lo resumiría en los siguientes términos, ¿no? Hay algunos que llaman la atención sobre el peso de factores estructurales para la interpretación de la votación. Es decir, algunos han dicho, miren, ustedes miren el mapa electoral de las elecciones recientes peruanas y van a llegar a una constatación muy clara, ¿no? En el sentido de que la sierra en general, la Sierra Sur en particular, tiene una lógica de votación que parece ser claramente distinguible de la lógica de la votación que uno encuentra en Lima y que uno encuentra en la costa en general, ¿no? En particular en la costa norte, ¿no? Entonces, costa norte y Lima serían una cosa y Sierra y Sierra Sur en particular serían algo bastante diferente. No solamente es diferente, sino que la Sierra Sur y la Sierra en general optarían por candidaturas más radicales, más de izquierda, más antisistema, y Lima y la costa norte tendrían una preferencia sistemática, entre comillas, por candidaturas más moderadas o más conservadoras, ¿no? Y ese sería como un patrón que se impondría muy fuertemente, ¿no? Independientemente de quiénes sean los candidatos y qué es lo que hagan en las campañas electorales, ¿no? Ese resultado como que termina imponiéndose pues de una manera muy fuerte, ¿no? Nelson Manrique, un colega, ¿no es cierto?, conocido por todos nosotros y apreciado por todos nosotros, en algunos artículos periodísticos, incluso llevó esta constatación más allá y llegó a decir, fíjense que además estos mapas, caramba, coinciden con cosas de muy larga duración, ¿no? Recuerdo un par de artículos periodísticos en los que Nelson decía, recuerden ustedes el mapa de la Confederación Peruano-Boliviana, decía él, ¿no? Y van a encontrar que hay una superposición bastante llamativa, ¿no? Y en algún otro artículo incluso decía, miren ustedes el mapa de la rebelión de Tupac Amaru, ¿no? Yéndonos más atrás todavía. Y van a encontrar ustedes cierta superposición en esos mapas, ¿no? Y claro, eso no puede ser solamente casualidad, ¿no? Hay una continuidad allí de elementos estructurales que se reproducen, que continúan a lo largo de la historia y pues que dan cuenta de estas dinámicas electorales, ¿no? Entonces, esa es una manera de ver las cosas, ¿no? Pero fíjense que en el otro extremo uno puede lanzar como una interpretación polar en el otro sentido, ¿no? Oigan, si ustedes quieren estudiar y entender las elecciones en el Perú, lo que caracteriza las elecciones peruanas es más bien la incertidumbre. Uno nunca sabe qué es lo que va a pasar. Es decir, las candidaturas son muy débiles,
las identidades políticas son tremendamente precarias, las afiliaciones, las simpatías son muy volátiles, y por lo tanto, cada vez que damos una elección, vamos todos temblando porque no tenemos idea de qué es lo que va a pasar. Y por lo tanto, en el otro extremo uno dice, cuando uno se acerca a analizar elecciones, todo parece contingencia, ¿no? Todo parece azar, todo parece accidente, ¿no? Todo parece suerte, todo parece fruto de factores que son imprevisibles, ¿no? Totalmente indeterminados. Entonces, yo creo que esto pone sobre la mesa un debate interesante, ¿no? ¿Cuál de estas dos perspectivas es más útil para mirar, acercarse, analizar un proceso electoral, o en todo caso, si es que se trata de algún tipo de combinación, cómo hacer esa combinación, ¿no? Eso. Entonces, yo les diría que para empezar a plantear esto como estilos de trabajo en la ciencia política, yo creo que los politólogos, cuando miramos elecciones, y solemos mirar elecciones actuales o recientes o futuras, ¿no? Nosotros solemos mirar la indeterminación y la contingencia. Y solemos darle mucha importancia a las campañas, a las estrategias, a las decisiones que toman los actores. Entonces los actores cometen errores y otros tienen aciertos, o algunos otros simplemente tienen suerte, y eso es lo que explica los resultados. No tanto estas determinaciones estructurales tan pesadas, ¿no? Tengo yo la impresión, y ustedes me corregirán y quisiera saber su opinión, que más bien cuando miramos el pasado, tendemos a tener una mirada más bien determinista, ¿no? Si algo pasó, es porque de alguna manera tenía que pasar, ¿no? Hay un conjunto de situaciones y de factores que explican un resultado, y ese resultado y no otro. Pero fíjense cuán diferente se perciben las cosas cuando uno mira el presente y el futuro, y cuando uno tiende a mirar el pasado, ¿no? Yo precisamente en el artículo que les pedí que leyeran, yo me quejo o critico un poco una perspectiva que yo llamo, digamos, recogiendo un trabajo de Richard Bendix, el determinismo retrospectivo, ¿no? Él dice, oye, pero si cuando miramos el presente y pensamos en el futuro, asumimos que las cosas están indeterminadas, ¿por qué asumimos que en el pasado estaban determinadas? Quizá caemos en esta falacia de un determinismo retrospectivo hacia atrás, ¿no? Y cuando miremos el pasado, de repente también tendremos que abrirnos a la contingencia, a asumir que cosas que ocurrieron podrían haber sido diferentes, y que la explicación tiene que ver con la agencia, ¿no? Tiene que ver con las decisiones, las estrategias que tomaron los actores políticos, sobre todo en un contexto electoral, ¿no? Yo no sé, podríamos discutir si es que saltamos del análisis de las elecciones a otros asuntos, pero por lo menos en los procesos electorales parece que las estrategias y las decisiones tienen un papel particularmente relevante, ¿no? Yo quisiera ahondar un poco más en cómo es que solemos pensar estas cuestiones en la ciencia política, ¿no? Como decirles, para construir un poco el escenario para un diálogo interdisciplinario, ¿no? Yo creo que no exagero demasiado o no simplifico demasiado al decir que, por lo general, los politólogos solemos ser entrenados para, cuando pensamos en análisis electorales, en general en análisis de fenómenos políticos, solemos ser entrenados en un esquema de buscar explicaciones causales, ¿no? Hay un fenómeno a explicar que ha ocurrido cuando antes no ocurría, o que desapareció cuando existía, o tuvo variaciones importantes a lo largo del tiempo, y eso es lo que hay que explicar. Y tenemos que buscar variables o factores explicativos que den cuenta del
de la dinámica de esta variable dependiente o de este fenómeno a explicar, ¿no? Así es como yo diría que solemos ser entrenados, ¿no? Además, creo yo que en ciencia política solemos ser entrenados en complementar, por así decirlo, estas lógicas de explicación causal con razonamientos de corte comparativo, ¿no? Entonces, les quiero poner un ejemplo de un texto clásico de la sociología política que seguramente todos conocen, el libro de Barrington Moore de los años 60, Los orígenes sociales de la dictadura y la democracia, ¿no? Yo diría que en términos metodológicos es una buena referencia para ilustrar el punto que les quiero decir, ¿no? Si ustedes recuerdan, Barrington Moore dice más o menos, resumiendo un argumento muy complejo, que las configuraciones de las alianzas entre clases sociales explican por qué algunos países terminaron siendo dictaduras y otros terminaron siendo democracias, ¿no? Allí donde las burguesías lograron imponerse y derrotar a sectores terratenientes conservadores, y lograron contener de esa manera también una revuelta campesina, es que emergieron regímenes democráticos. Ese sería el camino, con sus variantes, por supuesto, que siguieron Francia, Inglaterra, los Estados Unidos, ¿no? Luego Moore dice, hay otros países en donde, por el contrario, la burguesía logró expandirse, pero en una asociación muy estrecha con sectores terratenientes conservadores, y por lo tanto eso limitó el potencial democrático de la emergencia de esta clase social burguesa, y el fortalecimiento de la burguesía paralelamente a una clase terrateniente dio lugar a regímenes de corte medio fascista, ¿no? Y esa es la explicación que da para el caso de la Alemania o de Japón, ¿no es cierto?, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, de mediados, digámoslo así, o de la primera mitad del siglo XX, ¿no? Y en otros países, el enfrentamiento entre estas clases sociales favoreció el levantamiento de los campesinos, y eso generó procesos revolucionarios, ¿no? Que también terminaron en regímenes autoritarios, como en Rusia, ¿no? Entonces, fíjense que queremos explicar las formas de régimen político, tenemos una explicación que descansa en cierta combinación de factores, en donde están como las alianzas de clase social, ¿no? Entonces, a determinadas combinaciones entre estas alianzas de clase, tenemos diferentes resultados. Esta combinación nos lleva a la democracia, esta otra combinación nos lleva al fascismo, esta otra combinación nos lleva al comunismo. Y fíjense entonces que la explicación causal lleva también a algo así como contrafácticos que se verifican en la comparación entre países. Si yo cambio el orden de los factores, tengo otro resultado. Y ese otro resultado me lleva a este otro país, ¿no? Ahora, fíjense que uno también podría extender este mismo razonamiento a un razonamiento histórico. Si las combinaciones entre los factores explicativos se hubieran dado de una manera diferente en el pasado, pues los resultados habrían sido diferentes en el pasado, ¿no? Y hay factores que son contingentes que ayudan a entender estas peculiares combinaciones de factores. Les pongo un ejemplo. Piensen ustedes en los Estados Unidos, ¿no? En los Estados Unidos hubo en el siglo XIX, ¿no es cierto?, una guerra civil que marcó el triunfo del sector más moderno, burgués, industrialista, y derrotó a los confederados sureños, ¿no es cierto?, más proclives a tener esta lógica terrateniente conservadora, ¿no?
y es el triunfo de este sector burgués el que ayuda a entender la industrialización norteamericana y, su camino democrático. Si es que los confederados hubiesen podido neutralizar a los yanquis, ¿no es cierto?, más modernos y más burgueses, o si el sur hubiese ganado la guerra civil, Estados Unidos se parecería mucho más a América Latina, digámoslo así. Oligarquías muy fuertes, excluyentes, discriminación racial, es decir, un panorama más común a lo que vemos en América Latina, en Brasil, digámoslo así, ¿no es cierto? Y digamos, este tipo de razonamiento contrafáctico, claro, en este caso resulta un poco aventurado porque uno no tiene un caso como de histórico de contraste, pero como les digo, las comparaciones entre países, a los politólogos nos entrenan, como les decía, en eso, funcionan como validaciones parciales de este tipo de razonamientos. Y muchos de los clásicos de la disciplina que leemos suelen moverse alrededor de estas coordenadas, ¿no? Antes que me gane el tiempo, voy avanzando. Quiero mencionar otra cuestión que creo yo que es muy importante en la formación que tenemos los politólogos, ya para dar un paso más hacia adelante en cómo manejamos variables históricas. Yo diría que las variables históricas o el peso de la historia en las explicaciones que solemos buscar están como agazapadas, digámoslo así, dentro de las explicaciones de corte más estructural, ¿no? O sea, la estructura económica, la estructura social, la distribución demográfica de la población y las características sociales en general, ¿no es cierto?, son las variables estructurales típicas, emblemáticas, ¿no? Esto es relativamente constante, esto cambia muy lentamente a lo largo del tiempo, esto tiende a ser un dato, ¿no es cierto?, que no cambia mucho, y claro, los orígenes de estas configuraciones hay que buscarlas en un origen histórico remoto, ¿no? Y además hay que entender los mecanismos que explican su reproducción y su no cambio, ¿no?, y su permanencia a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces es allí cuando aparece digamos así, la variable histórica. Creo que también nos acostumbramos nosotros a pensar que hay continuidades históricas en los países, por supuesto, pero también hay momentos de cambio muy intensos, ¿no? Hay momentos en donde la lógica de reproducción estructural se interrumpe y hay momentos de cambio muy, muy relevantes, ¿no? Por ejemplo, en la historia política latinoamericana, la emergencia de los regímenes populistas, nacional populares, son grandes momentos de cambio, ¿no? La Revolución Mexicana, la revolución del MNR en Bolivia, no sé, Velasco Alvarado en el Perú, el peronismo en Argentina, Getúlio Vargas en Brasil, son momentos de cambio muy acelerados, ¿no? Y uno podría decir que la configuración de los países tiene una especie de antes y después de la emergencia de estos liderazgos y de procesos políticos que ocurren muy de la mano de la emergencia de liderazgos políticos fuertes, ¿no? Entonces, no solamente hay una determinación en las explicaciones, digamos, de la dinámica política que van de abajo hacia arriba, por así decirlo, la estructura determinando lo que sucede en la política, sino que también estamos acostumbrados a pensar que las cosas pueden ser al revés. Desde el liderazgo político se puede cambiar la estructura social, ¿no? Y yo diría que el caso peruano tiene muchos ejemplos de esto. Emblemáticamente, dos del tiempo más reciente: Juan Velasco Alvarado, Alberto Fujimori, ¿no? Uno podría decir que durante sus gobiernos las sociedades cambiaron muy profundamente,
no como resultado de procesos que vinieran de abajo hacia arriba, sino de proyectos y de decisiones que se imponen desde arriba hacia abajo y que llegan incluso a cambiar la estructura social y en cierto modo hacer, bueno, no sé, hablar de revoluciones sociales quizás sea exagerado, pero creo que convendríamos en que hubo cambios muy profundos en la estructura económica y social como resultado del impulso de estos liderazgos políticos, ¿no? Ya voy terminando porque me estoy quedando sin tiempo. Simplemente llamar la atención, entonces, de que para volver a la motivación y al punto de partida, ¿no? Esto de que hay patrones estructurales de muy larga duración que explican patrones de votación, yo diría que es un razonamiento que está muy asentado dentro de la disciplina, ¿no? De hecho, hay un texto clásico que leemos todos los politólogos de Seymour Martin Lipset y Sten Rokkan, que habla de los orígenes de los sistemas de partidos en Europa y tiene la teoría de los clivajes sociales. ¿Cómo así surgen los sistemas de partidos europeos? De los conflictos entre el Estado y la Iglesia, surgen de los conflictos entre núcleos centrales regionales y el desafío de regiones periféricas, surgen de conflictos entre clases sociales, en fin, surgen de conflictos de una naturaleza estructural muy profunda, ¿no? Como les digo, estamos muy acostumbrados a pensar en esos términos, ¿no? Pero creo yo que al mismo tiempo estamos bastante acostumbrados a pensar que Perú, dada la debilidad de su democracia, dada la debilidad de sus instituciones, dada la debilidad de su sistema de representación política, más bien es una ilustración de lo contrario. Es la ilustración de la volatilidad, de la inestabilidad, de la falta de lealtades sólidas, de la falta de identificaciones partidarias que puedan ser capaces de perdurar en el tiempo, ¿no? Y entonces, así como hemos tenido estos patrones de votación que les dije en la elección del 2021, del 2016 o del 2011, también hemos tenido mapas electorales bastante diferentes. Por ejemplo, Fujimori 1995, por ejemplo, Toledo 2001, ¿no? En donde no se registraron estas diferencias regionales tan marcadas como se han visto en estas elecciones, ¿no? Y por lo tanto, algún margen hay para pensar como digo, los liderazgos, las estrategias, las campañas y factores que son abiertamente contingentes, ¿no? Termino diciendo que uno de los trabajos digamos, una de las elecciones que yo trabajo, que yo he trabajado en mis investigaciones y que hago alusión a eso en el trabajo que les pedí que leyeran Agencia y Estructura, es la elección de 1990, ¿no? Precisamente la elección de Alberto Fujimori. Y yo diría que algunos colegas han tendido a tener miradas como muy estructurales de la elección de Alberto Fujimori, al decir que Alberto Fujimori y su elección es fruto de la crisis económica, de la violencia y el terrorismo, de la extensión de la informalidad a nivel de la estructura social, ¿no? Y entonces el fujimorismo o el triunfo de Fujimori sería como la expresión y la consecuencia de estos procesos estructurales, ¿no? Y yo más bien tiendo a pensar lo contrario, que esos factores no necesariamente tenían la importancia que se les atribuye, porque si es que uno mira con atención el desarrollo de esa campaña electoral, lo que todos preveíamos para la elección de 1990 es que el desenlace iba a ser otro. Esta era una elección que Mario Vargas Llosa iba a ganar, o que Alfonso Barrantes iba a ganar. Alberto Fujimori como candidato no existía, ¿no? Y solamente apareció en las dos
o 3 semanas previas a la elección, ¿no es cierto? Inaugurando un patrón de inestabilidad al cual ya nos hemos acostumbrado, ¿no? Y que hemos visto ahora en la última elección con Pedro Castillo, ¿no? Un candidato aparentemente menor que no tenía opción y que termina ganando, ¿no? Al extremo que el propio Vladimir Cerrón, en una declaración reciente, nos confiesa que ellos presentaron una candidatura y su objetivo era pasar la valla electoral, con sacar 5% y colocar alguno que otro congresista, ellos ya estaban más que satisfechos, ¿no? Pero nuevamente, inesperadamente terminan ganando la elección y bueno, y precisamente ese resultado inesperado ayuda a entender la precariedad del ejercicio del gobierno, ¿no es cierto? Pero bueno, ya me pasé mucho del tiempo que me asignaron y espero haberles puesto sobre la mesa algunos temas interesantes de discusión para propiciar este diálogo, ¿no? entre disciplinas respecto a cómo aproximarnos al estudio de los procesos electorales, ¿no? Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Tanaka. Ahora vamos a pasar a las preguntas del público. Voy a empezar primero con la doctora Casalino. Por el momento tenemos 2 preguntas. Entonces, me gustaría ver, bueno, primero preguntarle si es que desea que le lea ambas primero y después responde. Ok. En este caso, la primera pregunta es, observando la considerable duración de la ley electoral de 1896, ¿considera usted que el hecho de que ésta no haya sido modificada hasta ya bien entrado, digamos, siglo XX, ¿no? Hasta casi finales del siglo XX, mejor dicho, ¿no? La década de los 80, esto se dio por un acto político de las élites para reducir el número de votantes posibles y así, entre comillas, controlar los resultados de las elecciones en favor de estas élites. Y la segunda pregunta es, hablando de la segunda mitad del siglo XX, ¿cuál considera que fue el papel del populismo en los partidos de masas nacientes, como por ejemplo Alianza Popular o el PPC, y de qué manera este le permitió a estos partidos acercarse al, entre comillas, pueblo y así conseguir sus votos? Muchas gracias por las preguntas. Respecto a la duración, ¿no?, de estas leyes electorales que hacen que la participación electoral sea bien restrictiva, en realidad hay que mirarla en un contexto mayor. No solamente es el hecho de que pocos participan en la toma de decisiones para elegir los gobiernos y a los representantes, sino también que los procesos electorales son poco competitivos y poco participativos, y donde gran parte de la historia del siglo XX, de los procesos electorales, los partidos populares estaban fuera del sistema. Entonces, si uno aprecia, digamos, en una mirada de larga duración, aprecia que hay una fuerte tendencia a la oligarquía, ¿no?, en el sentido de que sean pocos los que decidan los aspectos políticos, ¿no? Y esto va acompañado también a que, si uno mira los periódicos de todas esas épocas, va a encontrar campañas intensas de despolitización. Es decir, los trabajadores, los adultos, los hombres, debían trabajar y dejar que la política la hagan otros, ¿no? Entonces, digamos como que es un sistema donde, muy cerrado, y donde no se consideraba a la mayoría de la población
para que participe en la toma de decisiones, ni a los partidos que podían representarlos, ¿no? Entonces, es un sistema político muy, muy cerrado y que se puede apreciar. Respecto a los partidos que surgen en la segunda mitad del siglo XX, hay justamente esta idea de esta modernización, sobre todo en el caso de la democracia cristiana, que es el primero que se logra inscribir, del social progresismo, de Acción Popular, es sobre todo de Acción Popular, que es el más reformista de entonces. Ellos parten de una demanda o un planteamiento clave que era la reforma agraria, ¿no? Porque justamente lo que buscan estos partidos, tengo la impresión, es ingresar al sistema y abrir el sistema, ¿no? A hacerlo más amplio, porque es un sistema bien cerrado. Si recordamos las elecciones del año 56, que es la transición democrática que termina la salida de Odría y entra Prado, allí hay un aspecto interesantísimo. Si uno mira los documentos de la época, para ese entonces y antes del proceso electoral, se había inscrito Acción Popular. Sin embargo, Acción Popular no fue reconocido como partido hasta después de las elecciones, justamente para evitar que ellos sean competidores en este proceso electoral, y ellos lo que van a tener que hacer es presentarse como lista independiente, ¿no? La famosa lista independiente de Juventudes Democráticas. Igual se van a presentar varias listas de independientes. En esa época se podía hacer eso, que son los que van a tratar de hacer que no haya de que los responsables del autoritarismo y de la ley de seguridad interior y de las persecuciones políticas, se busquen los responsables de eso, ¿no? Va a haber debates en el Congreso justamente para mostrar cómo se dejó de existir un Estado de Derecho en el periodo del Ochenio, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con todo esto es que al menos los partidos nuevos que surgen es para abrir este espacio político que estaba muy, muy cerrado y que era muy elitizado, ¿no? Ok, muchas gracias. En ese caso, ahora pasaré con el doctor Tanaka. También, por el momento, hay dos preguntas. Desea igual que, y de la misma manera que con la doctora Casilino, le lea las dos y de ahí responda. Sí, Ok, mejor las perfecto. dos. Sí. Ujú. En ese caso, la primera pregunta es, ¿considera usted que es más importante un conjunto institucional electoral fuerte y establecido, esto en relación a las leyes y organismos electorales, o más bien un conjunto de partidos políticos consolidados basados en lineamientos centrados y en propuestas políticas específicas? Y la segunda pregunta es, se ha dicho que los líderes de las agrupaciones políticas latinoamericanas han constituido y constituyen la imagen principal de estos partidos políticos. El personalismo, en ese sentido, es fuerte y, en ocasiones, determinante para el voto de los electores, hasta, en ocasiones, más que el propio partido político. Entonces, ¿existe, según su opinión, alguna manera de contrarrestar esta situación o es algo que no puede tener solución desde un punto de vista institucional? Ok. Bueno, gracias por las preguntas. A ver, yo respondería del siguiente modo, ¿no? La primera pregunta tiene que ver con esta especie de dilema, ¿no? ¿Cuál es el camino que hay que seguir
o hay que es mejor, digamos así, ¿no? Que es mejor tener una institucionalidad electoral fuerte o tener partidos más programáticos y más fuertes, ¿no? Por dónde, por dónde le entra uno al asunto, ¿no? Si es que entendí bien la pregunta. Yo respondería del siguiente modo, ¿no? Hay países, digamos, que se benefician de tener las dos cosas, ¿no? Partidos más fuertes, más programáticos, pactan, acuerdan y logran desarrollar una institucionalidad política más fuerte, ¿no es cierto? Y se genera un círculo virtuoso, ¿no? Y al mismo tiempo la fortaleza de la institucionalidad ayuda a tener partidos un poco más previsibles, en fin. Yo diría que allí donde los sistemas de partidos son más fuertes, ese es un poco el camino, ¿no? Y qué sé yo, uno mira, por decirles una referencia, Uruguay, y uno podría quizá interpretar lo que sucede en Uruguay siguiendo esa línea, ¿no? Ahora, el tema en el Perú es que no tenemos ninguno de los dos, ¿no? Y dado que no tenemos ninguno de los dos, yo soy de los que piensa que en el corto plazo solo nos queda apostar por fortalecer la institucionalidad y las reglas institucionales, ¿no? De hecho, como ustedes saben, yo fui parte de esta comisión de reforma política donde se nos encargó hacer una propuesta de reformas institucionales. Un poco va por ahí, ¿no? Los partidos son muy débiles y, digamos, cabe ser relativamente pesimista respecto a que vayan a cambiar en el corto plazo, ¿no? Pero mejorando un poco la institucionalidad política, podríamos incentivar a que las cosas mejoren un poquito, ¿no? Por ejemplo, cambiemos las reglas del financiamiento de la política, mejoremos las reglas del financiamiento de la política. Por ejemplo, tengamos requisitos más realistas respecto a la presentación de listas, a la elección de candidatos, promovamos la equidad de género en la selección de las candidaturas, ¿no? O sea, hay cosas que desde la institucionalidad de las reglas de juego pueden incentivar algunas respuestas en los partidos políticos, ¿no? Y creo que ese es el camino por el que hay que seguir. Y lo que ocurre, pues, es que la construcción partidaria es muy difícil, ¿no? La construcción partidaria es muy difícil. Hace unos pocos años, Steven Levitsky y varios autores sacaron un libro en donde comentaban que las enormes dificultades para construir partidos políticos nuevos en los últimos 20 años en América Latina, ¿no? Ellos decían, no hay casi registros de partidos nuevos, exitosos, que se hayan consolidado y perdurado en el tiempo, ¿no? O sea, uno mira el panorama latinoamericano y uno encuentra partidos viejos, como como el Frente Amplio, el Partido Colorado, el Partido Blanco en Uruguay, o el Liberal y el Conservador en Colombia, o qué sé yo, o el PRI y el PAN en México, ¿no? Uno encuentra, de un lado, partidos muy viejos, o los peronistas argentinos, qué sé yo, y los radicales argentinos. Luego uno encuentra un montón de grupos políticos que aparecen y desaparecen, ¿no? Ha habido muchas dificultades en toda la región para construir partidos nuevos. No es que los partidos viejos han ido desapareciendo y han sido reemplazados por nuevos partidos que han ocupado su espacio. No, los partidos viejos se han ido debilitando y no ha aparecido nada que los sustituya de la misma forma, ¿no? Como les digo, hay mucha volatilidad, mucha inestabilidad. Entonces creo que lamentablemente las perspectivas de construcción partidaria de partidos, digamos, a la antigua, ¿no? Más programáticos, con una identidad más definida, va a ser difícil, y el peso del personalismo, efectivamente vamos a tener que convivir con él de una manera importante, ¿no?
Ahora, en medio de esto, creo que también que uno, si uno mira el panorama político peruano actual, creo que uno puede identificar que las posiciones ideológicas cuentan, ¿no? O sea, hay un sector claramente identificado con la izquierda. Es más, uno podría decir, hay una izquierda un poco más radical, una izquierda un poco más moderada. Lo mismo creo que uno puede decir hacia la derecha. Uno claramente identifica un campo donde hay una derecha muy extremista y otra derecha más liberal, más moderada, algunas propuestas más hacia el centro, ¿no? Y, digamos, y esa debería ser la base para la reconstrucción de un sistema partidario, ¿no? Y muchas gracias. Caso, tengo ahora una pregunta para la doctora Casalino. ¿En qué medida el sufragio indirecto en el siglo XIX pudo representar los intereses de las clases populares? ¿O este más bien respondió, por el contrario, a los intereses de las élites socioeconómicas del momento? Qué buena pregunta. Muchísimas gracias. Eh, Miren, en los estudios que hay sobre el tema señalan que las elecciones indirectas, la participación era mayoritaria y muy importante de los sectores populares en la primera elección, en el primer nivel, que tiene que ver esto con el peso de las regiones. Hasta antes del, del boom del guano y la hipercentralización limeña, las regiones tenían mucho peso, ¿no? Un peso importante en términos demográficos y en términos políticos. Y los prefectos, tal como dicen los estudios de la doctora McEvoy, entre otros, también, ¿no? Los prefectos tenían un peso importante y desde el interior del país había una presencia fuerte y una participación política notable. ¿Qué significaba esto? Un espacio local bastante fuerte, que es lo que se necesita. Todo país necesita que no solamente la capital tenga todas las oportunidades y todo todas las decisiones se tomen allí, ¿no? Entonces, a mí me parece que el siglo XIX era no solamente mucho más participativo, sino mucho más equilibrado. Después, como esas paradojas que se producen, ¿no? Fatales, el hipercentralismo limeño va a ocasionar que la respuesta popular sea la migración. Y entonces las décadas de migración fueron inmensas, fueron fuertes, y tenemos ahora lo que tenemos en Lima, ¿no? Que es una situación en la cual, si bien estamos ante una circunscripción electoral grande, no representa en términos proporcionales al número que debería tener por el peso poblacional que tiene, ¿no? Entonces, políticamente está subrepresentada. Esa es una paradoja, ¿no? Que les podría comentar. Y mientras que otras zonas tienen muy poca población, pero tienen mayores niveles de representación, ¿no? Entonces, y es por esa dinámica que se ha ido dando en estos dos siglos, ¿no? De la dinámica política electoral, ¿no? Pero efectivamente en el siglo XIX lo que le interesaba, y allí creo que vale la pena revisar las propuestas de María Daniel de Melas, ella lo que sustenta, y bueno, y también los estudios de Cecilia Méndez, ¿no? Donde en el ámbito local hay un empoderamiento en torno al Estado, ¿no? Hay sectores populares que se
apropian del concepto Estado, del concepto República, y hacen una dinámica local muy, muy interesante que hay que seguir estudiando, ¿no? Ok, gracias, doctora. Ahora tengo una pregunta para el doctor Tanaka. ¿Cómo hacer para que se analicen las diferentes posibilidades del tiempo pasado de tal manera que no se caiga en un discurso ucrónico, o sea, el discurso de la ucronía? También mencionan que tal vez habría que darle más peso a los conflictos producidos por las propuestas existentes que en un análisis de una posibilidad, digamos, ¿no? dentro del discurso crónico en sí. De lo contrario, se podría caer en una romantización de una posibilidad ficticia que reflejaría más bien las deficiencias del presente. Sí, muchas gracias. Es una excelente pregunta y que justo va al centro de los temas que a mí digamos, me apasionan, digamos, me parece que son muy, muy ricos para pensarlos, ¿no? Yo estoy de acuerdo en que hay que evitar caer en estos razonamientos, como lo dice la pregunta, solamente ucrónicos, digamos, ¿no? Pero sí creo que este tipo de razonamientos contrafácticos, por así decirlos, entre comillas, sí nos sirven para medir el peso de factores estructurales y el peso de las decisiones de los actores políticos en algunas coyunturas. Yo sí creo que abrirse a estas ideas de que los desenlaces hubieran podido ser diferentes eh, eh, nos permite evitar el error de otorgarle un peso excesivo a las determinaciones estructurales, ¿no? Y desconocer que hubo también decisiones de los actores involucrados en los desenlaces, ¿no? Así es como yo lo vería, ¿no? Entonces, creo que, por ejemplo, para un trabajo historiográfico, de lo que se trata es de documentar lo mejor posible que en el contexto de la época había opciones disponibles y que se discutían, ¿no? Si ustedes me permiten un ejemplo de un tipo más cercano, yo cuando les decía, cuando yo hice la investigación sobre las elecciones de 1990, ¿no es cierto?, hace 30 años de esto, digamos, basta revisar los periódicos y entrevistar a los protagonistas, ¿no es cierto?, para darse cuenta que el desenlace del triunfo de Alberto Fujimori era absolutamente impensable, ¿no? O sea, un mes antes de las elecciones, absolutamente nadie decía, caramba, tenemos una crisis de representación política tan fuerte que la gente no va a terminar votando por ninguno de los candidatos conocidos, sino que va a buscar a un outsider, va a preferir a alguien desconocido. Nada, eso nadie lo decía. Ustedes no van a encontrar una sola columna de opinión, una sola entrevista en donde hubiera alguien que dijera eso. El escenario era totalmente diferente. El escenario estamos viviendo un proceso de polarización política, en donde la derecha se fortalece y la izquierda se fortalece y vamos a un proceso de confrontación muy fuerte, de una manera, digamos, equivalente a lo que hemos vivido muy recientemente, ¿no? En una segunda vuelta entre una candidata muy pegada a la derecha y otro candidato muy pegado a la izquierda, ¿no? Yo creo que ese era el escenario que todo el mundo preveía, ¿no? Entonces, si es que nos vamos más hacia atrás, yo creo que de eso se trata, ¿no? De reconstruir, de documentar que había opciones, posibilidades abiertas que se discutían, que se barajaban en su momento y que podrían haber seguido ese curso, pero que fue por la decisión de los actores que no se tomaron, ¿no? Y por supuesto, ahí hay que saber medir hasta qué punto las decisiones y los caminos realmente estaban abiertos o si en algunas coyunturas el peso de lo estructural es muy fuerte, ¿no? Hasta qué punto, digamos, independientemente de lo que los actores hubiesen decidido, el desenlace hubiera sido muy probablemente el mismo,
o si hubiese habido opciones de que el desenlace hubiese sido diferente, ¿no? Les pongo un par de ejemplos muy chiquitos. Pensemos en la historia política del APRA, ¿no? Uno podría decir hasta cuánto pesa el carácter cerrado, excluyente de la oligarquía, un tema que Carlota ha mencionado, ¿no? Y hasta qué punto las decisiones y las estrategias para llegar al poder del APRA explican también el hecho de que Aya de la Torre no haya podido ser presidente, ¿no? Por ejemplo, a la luz de esta discusión, uno podría mirar la actitud que tuvo el APRA durante el gobierno de Bustamante y Rivero entre el 45 y el 48, ¿no? Y uno puede decir, si hubiesen tenido otra conducta, probablemente el desenlace hubiera sido diferente, ¿no? Y entonces no solamente es el carácter excluyente de la oligarquía, también hubo decisiones, estrategias, propuestas por el propio Aya o por el partido aprista, ¿no? Y de esa manera uno podría, como les digo, evaluar quizá mejor, con más justicia, el peso de factores de más larga duración con factores más de agencia y de contingencia, ¿no? Pero ciertamente es un tema bien difícil de asir, ¿no? Por eso es que es tan interesante, ¿no? Muchas gracias, doctor. Ahora tengo una pregunta que va dirigida a ambos. En ese caso, me gustaría que sigamos el orden, ¿no?, de las respuestas, primero por la doctora Catalina y después por usted, doctor Tanaka. Entonces la pregunta dice así: desde la historia, los factores de largo plazo son usualmente claves en la explicación historiográfica, aunque la agencia también se considera, en especial desde la caída de las grandes narrativas estructuralistas. En el caso de la historia política, por ejemplo, la mayor o menor formación, éxito o fracaso de un determinado grupo o estrato social está explicado por una serie de factores coyunturales y de largo plazo. Es solo sobre ese escenario que aparece la posibilidad de una agencia por parte de los actores políticos. ¿Cómo explicar en este sentido las problemáticas políticas de turno? ¿Cuál es el peso del factor de larga y mediana duración en dicho proceso? Doctora. Ok. Miren, justamente para apuntar a este diálogo que plantea Martín, me parece que justamente mirar la agencia y la estructura nos va a permitir analizar los procesos o los fenómenos históricos, como este caso son los procesos electorales, con la mayor complejidad posible, no reducirlos, no reducirlos o simplificarlos, sino más bien hacerlos más complejos. Porque la realidad es complejísima. Si nosotros miramos lo que está pasando el día a día en la política peruana hoy, hay varios elementos que se cruzan. Y, ¿por qué no?, se cruzaban también en periodos anteriores, ¿no? Son momentos muy complejos. Hay un libro que escribió Basadre hace tiempo, que me pareció muy bueno, porque habla justamente del azar en la historia y sus límites, ¿no? Y cómo cómo los historiadores comenzamos a desarrollar una mirada mucho más sutil para poder hacer evidente la complejidad de los procesos, ¿no? Y entonces combinar ambas cosas, ¿no? Combinar, como se señala en la pregunta, los temas de largo plazo, y eso nos va a permitir ver tendencias, y los temas, analizar los hitos, ¿no? Los hitos. Y eso requiere, pues, muchos historiadores y muchos científicos sociales abocados al estudio, al análisis, a recoger información, a buscar las fuentes. Y yo creo que son espacios para un diálogo interdisciplinario interesantísimos e importantes.
la experiencia que tuve en OMPE, donde teníamos un área que se llamaba investigación electoral, justamente apuntaba a ese diálogo interdisciplinario, donde participaban politólogos, sociólogos, antropólogos, historiadores, y al principio era difícil establecer diálogo así, pero al final logramos ese esfuerzo, ¿no? Que nos permitió dar mayor profundidad a las investigaciones que se desarrollaban en esa época. Y cada uno desde su propia disciplina, ¿no? Desde la crítica a las fuentes, desde el trabajo de campo cuantitativo, cualitativo, desde las estructuras, desde la teoría. Creo que no hay otra forma de poder entender estos procesos complejos en países como los nuestros, además, que el diálogo interdisciplinario, ¿no? Gracias, doctora Casalino. Doctor Tanaka, por favor. Sí, gracias. Bueno, esa es la pregunta, es precisamente el gran dilema que hemos estado discutiendo ahora, ¿no? Y bueno, y suscribo lo que acaba de decir Carlota muy bien. Añadiría yo que que si uno mira la historia política latinoamericana, ¿no? Yo creo que hay muchos que han llamado la atención, ya Carlota también lo sugirió hace un rato, ¿no? Sobre la importancia que ha tenido el Estado y la política, digámoslo así, en la configuración de nuestras sociedades, ¿no? Precisamente porque hemos partido, digámoslo así, de clases sociales, no sé, pues, con procesos de acumulación precarios, ¿no? Con identidades no muy fuertes, ¿no? Digamos, clases sociales con proyecto, identidad han sido la excepción en nuestros países, no la regla, ¿no? Qué sé yo, se habla de la élite política chilena en el siglo XIX como una de esas excepciones, ¿no? Una clase social, un grupo social con proyecto, y entonces como que uno mira Chile, o esa es la mirada que se tiene de Chile del siglo XIX, ¿no? Es una causalidad que va claramente de lo social hacia lo estatal y lo político, ¿no? Pero en muchos otros países de América Latina lo que uno encuentra es que los estados han tenido un protagonismo muy fuerte, ¿no? O sea, desde la segunda mitad del 19, la economía es capaz de generar rentas que le llegan muy gratuita y fácilmente al Estado, ¿no? Y eso abre cierto margen para que los estados desarrollen algo de iniciativa y de autonomía, y empiecen también a no solamente a ser reflejo de lo que ocurre en las sociedades, sino también a marcar lo que pasa en las sociedades, ¿no? Y ya entrando al siglo XX, yo creo que cuando discutimos sobre la importancia del populismo, de los regímenes nacional populares en América Latina, estamos hablando de eso, ¿no? Las sociedades entran en un proceso de cambio, de transformación muy acelerado, en donde hay un detonante claro que viene desde el liderazgo político, ¿no? Y hace un rato hablaba de Perón, de Getúlio Vargas, de Paz Estenssoro, en fin, de Lázaro Cárdenas, ¿no? Y uno puede también hacer ese tipo de lectura de la realidad latinoamericana, y como les decía, el caso peruano en este contexto encaja bien porque tiene dos liderazgos políticos muy fuertes que ilustran este tipo de argumentos, ¿no? Que son, como les decía, Velasco y Fujimori. Y de repente más hacia atrás uno podría decir Haya de la Torre, ¿no? En el sentido de que decisiones que toma Haya, es decir, Haya como que fue demasiado radical en un periodo y demasiado conservador en el otro, y ese desencuentro, digámoslo así, tuvo consecuencias
muy negativas para el asentamiento de una institucionalidad democrática en el Perú, ¿no? Eso, ¿no? Pero de esta manera creo yo que uno puede entender esta relación entre la coyuntura y la estructura, ¿no? Déjenme terminar diciendo, démosle una vueltita a Velasco Alvarado, ¿no? Extremando un poco el razonamiento, uno podría decir, el Estado en 1968 había un amplio consenso al caracterizarlo como tremendamente oligárquico, ¿no? Las clases sociales más conservadoras eran los que controlaban el Estado, habían bloqueado procesos de reforma, ¿no? Y pues el cambio, las perspectivas del cambio social se veían muy, muy pobres, ¿no? Pero es una corporación dentro del Estado, los militares, ¿no? Que desarrollan una autonomía intelectual de pensamiento, desarrollan un programa de transformaciones, toman el poder, nacionalizan el petróleo, lanzan la reforma agraria y desencadenan una serie de procesos que cambian mucho el país, ¿no? Es como un ejemplo emblemático en la literatura de un cambio desde arriba, ¿no? Motivado, motivado por una pequeña élite dentro del aparato del Estado, ¿no? Gracias, doctor Tanaka. Nuevamente tengo una pregunta para ambos, en el mismo orden. Actualmente se podría decir que el proceso de regionalización y por ende las elecciones regionales están en crisis, ya que es muy usual que las autoridades electas caigan en casos de corrupción y por ende las regiones no tengan la oportunidad del progreso. Parte de la reforma electoral pasa por mejorar la oferta de candidatos desde los partidos políticos, pero desde nuestra posición como ciudadanos, ¿qué deberíamos hacer para mejorar la posible calidad de nuestros representantes políticos? Doctora Casalino. Sí, a ver, hay un autor que se llama, a ver, contra la democracia, Pierro Zavalón, que plantea algo bien interesante, ¿no? Y es que, digamos, la participación de los ciudadanos cada cierto tiempo en los procesos electorales va a dar lugar a gobiernos, ¿no? Y no significa que los ciudadanos, entre una elección y la otra, se desentiendan de lo público, de los asuntos públicos. Hay mecanismos, y nuestra legislación peruana tiene mecanismos que garantizan que los ciudadanos seamos ciudadanos no solamente en procesos electorales. Entonces, ¿cuáles son esos mecanismos? La vigilancia, el control, la transparencia, la rendición de cuentas, ¿no? Que va a permitir una participación ciudadana más allá de la participación en los procesos electorales. Y la calificación, entre otros elementos que pone él, que tiene que ver con este concepto de democracia de control, o lo que él dice contrademocracia, que es justamente aprovechar estos mecanismos para que los ciudadanos no se desentiendan de los asuntos públicos entre los periodos electorales. Lo otro, desde la mirada ciudadana, es elegir o seleccionar, como se diría, más que elegir a sus representantes y a sus autoridades en el ámbito local también. Porque resulta que a veces los electores dejan su condición ciudadana y no se preocupan por quiénes van a elegir y no revisan lo que están proponiendo. Entonces, a veces pasa que incluso en la cola o días o horas antes deciden por quién van a votar y los criterios de selección de esa elección no son de selección, ¿no? Entonces, ese es el otro tema.
Y el tercero tiene que ver con lo que ya señaló Martín Tanaka en el tema de la debilidad de los partidos políticos, porque una de las funciones principales de los partidos políticos es formar a sus cuadros, es formar a los ciudadanos, no solamente a sus cuadros, ¿no? Y porque ellos son los que deben hacer gobierno y convocar a los mejores para que cuando les toque hacer gobierno puedan desarrollar un gobierno de la mejor manera posible, poniendo en práctica sus programas. Y finalmente, otro tema más como elemento de análisis tiene que ver con el sistema, ¿no? El sistema es bien corrupto, bien corrupto. Entonces, el que no entra en ese sistema, pues es expulsado. Entonces, ¿cómo establecer mecanismos para que se pueda empezar a atajar y trabajar para revertir el peso que tiene la corrupción en las instituciones locales, regionales y nacionales, ¿no? Gracias, doctora. Doctor Tanaka. Sí, me parece una cosa así increíble. Yo también estaba pensando cuando hicieron la pregunta en Pierre Rosanbayón, exactamente igual que Carlota, ¿no? Efectivamente, Pierre Rosanbayón tiene este libro que se llama La contrademocracia, ¿no? La política en la era de la desconfianza. Y yo también coincido con Carlota, a mí esa lectura me pareció muy sugerente y muy pertinente para pensar los problemas que tenemos, ¿no? Es decir, tenemos una democracia que se ha vaciado casi de contenido porque precisamente los actores políticos son tremendamente precarios, no podemos confiar en ellos. Y bueno, y claro, y la reforma de los actores políticos va a tomar mucho tiempo y creo que lo que estamos viviendo hoy mismo en estas semanas, en estos meses, es una ilustración, creo yo, muy buena en cierto modo, de los argumentos de Rosanbayón, ¿no? Fíjense que en los últimos tiempos uno podría mirar la realidad política diciendo, miren, la representación es tan mala que eso lleva a los gobernantes y a nuestros representantes, ¿no? A tomar decisiones, pues, tremendamente negativas, ¿no? Pero fíjense que en los últimos tiempos ha sido la respuesta y la movilización ciudadana la que ha logrado detener y contener las manifestaciones más negativas de eso, ¿no? Piensen ustedes en la coyuntura de la destitución del presidente Vizcarra, el nombramiento del presidente Merino, su renuncia, el nombramiento del presidente Sagasti, ¿no? Es como un ejemplo muy claro de eso, ¿no? Es la movilización, la protesta, la vigilancia ciudadana, y luego pónganse ustedes a pensar en el tiempo también más reciente, ¿no? Frente a nombramientos cuestionados, decisiones equivocadas, es la denuncia, es el escándalo, es la presión de los medios de comunicación, de organizaciones de la sociedad civil, de diferentes colectivos, los que están conteniendo, digámoslo así, a, son como las barreras de contención para que nuestra democracia no se descarrile, ¿no? Y yo creo que hay que apostar muy fuertemente por ese camino, ¿no? Entonces, fortalecer reformas institucionales que lleven a fortalecer mecanismos de transparencia, de control, vigilancia ciudadana, transparencia, ¿no es cierto? En la práctica, si es que miramos lo que nos ha ido pasando en los últimos meses y años, ese ha sido el dique de contención que ha evitado que nuestra democracia se descalabre, ¿no? Y hay que insistir, ¿no? Porque ese es lamentablemente el único camino que nos queda, ¿no? Para mantener mínimamente encauzada nuestra democracia, nuestro sistema político, ¿no? Gracias, doctor Tanaka. Esas han sido todas las preguntas que hemos recibido. Y ya para finalizar, me gustaría hacer
tanto al doctor Tanaka como a la doctora Casalino por su presencia, por su ponencia y por respuestas también a las preguntas del público, como también agradecer al público asistente y bueno, a los organizadores. Antes de despedirnos, los invitamos a asistir mañana, el día de mañana, a nuestro taller acerca de historia de África, a cargo de doctor Juan Marchina Fernández y del doctor Nicolás Ngu Mouvet. Sin nada más que agregar, agradezco a todos por su asistencia. Que tengan buenas noches.